¿Cómo están? Bienvenidos a este proyecto médico educativo llamado YEMED. Mi nombre es Jefferson Cuevas, soy médico general, fundador de este proyecto. El día de hoy vamos a hablar acerca del CASES, por qué es importante en nuestro país, en Ecuador, y qué tiene de relación acerca del examen de habilitación profesional. En primer lugar, el CASES es el organismo estatal encargado del aseguramiento de la calidad de educación superior en Ecuador. Esto es debido a que es la entidad encargada de realizar y plantear el examen. Este examen va a ser realizado a nivel nacional y lo realizan prácticamente las áreas de medicina, de odontología, de enfermería, en donde una vez aprobado el examen son habilitados para poder trabajar a nivel nacional tanto en entidades públicas como privadas. El organismo que cumple la ley se lo denomina la LOES, la Ley Orgánica de Educación Superior, la cual rige este examen. ¿Quiénes lo hacen? Básicamente todos los profesionales que se están preparando básicamente en el internado. Son aquellos que lo están cursando o quienes ya hayan finalizado el internado tanto de enfermería y de medicina. ¿Hay un límite de acuerdo al examen? Realmente no hay un límite, aunque actualmente se establece que aquel postulante que haya reprobado 2 o más veces el examen debe acudir obligatoriamente a un curso de actualización en universidades a nivel nacional para realizar nuevamente el examen. ¿Qué universidades son las que ofrecen este curso de actualización? Las podemos ver en pantalla. En la provincia de La Suay, por ejemplo, la Universidad Católica de Cuenca ofrece enfermería, medicina y odontología. Aquí ustedes pueden hacer captura de pantalla si desean y estar al tanto de cuáles son las universidades en qué provincias que dan cátedra de actualización en las distintas áreas. ¿Qué sucede si no realizo el examen? Lo que sucede es que básicamente no estás habilitado legalmente para poder trabajar en una entidad pública o privada a nivel de nuestro país. ¿Hay cambios ahora de los temas? Pues sí, aunque la bibliografía del CASES básicamente es antigua, es del año 2017. Son bancos de preguntas que renuevan cada año, pero la mayoría de las preguntas de manera general son de bancos ya anteriores. Si me especializo fuera del país, ¿aún puedo rendir el examen? Sí, sí se puede. Si tú, por ejemplo, terminas el internado, te vas a otro país, haces tu especialidad, después de los 4 años vuelves, realizas el examen y prácticamente el Estado te contrata como médico especialista en tu año de rural y tienes beneficios como el salario de un especialista. ¿Cuáles son los beneficios de tener mejor nota en el examen CASES? Uno de los beneficios es que si tú obtienes una nota mayor a 95 puntos vas a poder tener prioridad al momento de escoger tu plaza de la rural. Algo importante es que una vez tú apruebas el examen, tú estás apto para poder realizar tu rural médica, tu rural de enfermería o de odontología. En estos casos siempre se establecen prioridades que quizás si les interesa podemos conversar cómo se podría postular hacia la plaza rural. Pero básicamente si tienes nota superior a 95 puntos está dentro del rango del 5% de mejores notas y por ende estás habilitado para elegir la prioridad 3. Vamos a hablar ahora netamente de los temarios que evalúa el CASES en el examen. El examen, como antes mencioné, se realiza a nivel nacional y se realiza 2 veces al año. Los componentes que evalúa el CASES son 7, de entre los cuales el que más peso tiene y el que más probabilidad tiene de aparecer en un examen es de medicina interna, con una ponderación del 26%, seguido de pediatría, ginecobstetricia, cirugía, salud mental, salud pública y bioética. Medicina interna realmente abarca mucho, abarca cardiología, abarca neurología, áreas que son de otra especialidad, pero se los considera dentro del área de medicina interna,
al menos en la aplicación del examen. Aquí he señalado algunos de los temas más importantes, que son los que siempre van a aparecer en el examen, que ustedes deben sabérselos sí o sí. Son temas que no pueden fallar, estar constantemente repasando porque es lo que más sale en el CAS. Es verdad que muchas veces hay temas que año a año cambian, pero generalmente siempre tienen esa predisposición a volver a aparecer. Ahora, actualmente, lo que se hace son 2 bancos de preguntas, ya sea del área que se desea postular. En este caso, el curso YEMEDIC está enfocado en material de estudio médico para medicina general en relación al examen. Sin embargo, aquí encontramos las áreas, por ejemplo, en medicina interna, de emergencias clínicas. Las que tienen que sabérselas, aprendérselas y dominarlas bien son, por ejemplo, shock cardiogénico, shock hipovolémico, shock anafiláctico y shock séptico. Esas son las que más se ha visto que han aparecido. En lo que es sistema cardiovascular, por ejemplo, lo que es cardiología, ¿no? Aquí lo que más se ve y siempre se toma en cuenta es la hipertensión arterial, tanto su diagnóstico, terapéutica y seguimiento. También encontramos las arritmias cardíacas. En estos casos saben poner ellos gráficos de electrocardiogramas y uno tiene que interpretarlos. Obviamente el reconocimiento, la terapéutica y en este caso, como nosotros si vamos a una rural estamos en un primer nivel de atención, vamos a tener que dar un manejo si se considera oportuno y en este caso referir a una unidad de atención más alta como puede ser por ejemplo los hospitales. De aquí también tenemos el sistema tegumentario, en este caso lo que es dermatología. Aquí lo que más se ve es acné, lo que más se ve en las consultas de atención primaria es acné. Eso siempre se va a ver en los exámenes. Básicamente lo que promueve el CAS es que nosotros revisemos las guías prácticas. Guías prácticas que obviamente son de antiguas, pero que está dentro de la bibliografía de ellos. Eso es lo que más se ve dentro de dermatología. En relación a gastroenterología, lo que se ha visto ahora últimamente en el examen 2024 han sido preguntas acerca del cáncer digestivo, tanto de esófago, estómago, vías biliares, páncreas y de colon. Los demás temas, por ejemplo, como enfermedad por reflujo gastroesofágico y también como enfermedad ácido péptica, no aparecen tan seguido, pero se considera que obviamente no se le da tanta prioridad, pero sí es importante que se lea, se comprenda un poco la información. En el curso YEMEDIC nosotros nos enfocamos básicamente en abarcar y enfocarnos, al menos por ahora, de los temas más importantes. Planeo subir contenido en las plataformas de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, por si desean suscribirse, desean seguir, son completamente gratuitas las clases de los temas que más se ven y a un futuro se planea que se llegue a un curso, pero obviamente eso tomará tiempo y posiblemente será para finales del otro año. Sin embargo, por ahora este es un curso que se trata de compartir el conocimiento, se trata de que todos aportemos un poquito en lo que sabemos y que se lo aproveche. Bien, continuando con gastroenterología, no hay más de que se ha visto que haya aparecido. Honestamente, por ejemplo, pancreatitis aguda y hepatitis agudas infecciosas casi no se ve, me imagino. Se conoce que eso ya es un tema general, todos debemos conocerlos. También se lo podría repasar, pero no como prioridad en este momento, ahora en el curso. Siguiendo con endocrinología, lo que más se ve es síndrome metabólico. Diagnóstico, terapéutica inicial, referencia y seguimiento. Seguido de complicaciones agudas del metabolismo de la glucosa. Por ejemplo, aquí vamos a ver hipoglicemia, cetoacidosis, estado hiperglicémico hiperosmolar, tanto su diagnóstico, terapéutica y referencia. Lo que el CAS siempre va a evaluar es en el examen el diagnóstico. Ellos no se enfatizan mucho en que nosotros sepamos la terapéutica. Si bien es cierto, sí hay preguntas que te mencionan qué fármaco utilizar, es verdad, pero
no te da dosis de fármaco que te diga, dígame la dosis de tal fármaco, a qué prescripción usted le daría, no se enfoca en eso, simplemente es en diagnóstico, exploración y exámenes. En eso se basa el examen. Vamos a ver diabetes tipo 2, que es lo que más se va a ver en consulta de atención primaria. Patologías de las glándulas tiroides, eso siempre va a aparecer. Aprender a diferenciar entre hipotiroidismo, hipertiroidismo y cáncer de tiroides, nódulo y tiroiditis. Puede aparecer como no. Obviamente enfatiza en ello en diagnóstico, terapéutica, referencia y seguimiento. Seguido del sistema hematopoyético. Aquí lo que más uno debe dominar es anemias y policitemias. Vamos a enfermedades infecciosas. Aquí vamos a encontrar varicela y herpes zóster, celulitis, erisipela y linfangitis. Generalmente en el adulto casi no hay muchas preguntas, más se sabe hacer énfasis de ese tema en lo que es pediatría, porque se ha visto casos clínicos que ponen de pacientes pediátricos. Vamos a ver tuberculosis pulmonar, muy frecuente de que lo dominen, puede aparecer. Enfermedades tropicales, dengue, malaria, zika, chikungunya, chagas, leishmaniasis, fiebre amarilla. Ahora también puede aparecer dentro de enfermedades infecciosas lo que ahora se ve mucho en el oriente, que es la tosferina. Bien, vamos a aparato renal y urinario, en urología, a dominar bien lo que es síndrome nefrítico y nefrótico. Neurología, cefaleas, aprender por ejemplo lo que son migrañas, cefalea tensional, cefalea en racimos, aprender a hacer un diagnóstico diferencial de cada una de ellas, porque van a haber casos clínicos que de acuerdo a los signos y síntomas ustedes tienen que saberlos diferenciar y clasificar, no hay como perderse allí. Síndromes epilépticos, saber diferenciar cuando una crisis convulsiva, cuando es un estatus epiléptico. Y también lo que son infecciones del sistema nervioso, bacterianas, virales, parasitarias y micóticas. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, lo que son las meningitis. Vamos a ver también síndrome de Guillain-Barré. Hay muchos casos clínicos de síndrome de Guillain-Barré. Hay que repasarlo y saber que el caso siempre tiene una forma de preguntarlo, y que si lo pregunta de esa forma y está entre las opciones de síndrome de Guillain-Barré, uno tiene que saber identificarlo y contestar de forma rápida. Y en lo que son neumología, prácticamente se podría decir que no sale mucho. Sin embargo, podría decir que el asma podría considerarse como una de las preguntas que puede salir. En respecto a reumatología, no se ha visto que ahora último, tanto del año 2024 como del año 2025, aparezcan preguntas de lupus o de artritis reumatoidea. Eso se ha visto en preguntas del examen hace muchos años atrás, que sí están dentro de los cuestionarios. Ahora el caso es obviamente no da cuestionarios. Eso sucedió en el año 2024, que ya dejaron de actualizar cuestionarios. Sin embargo, no se deben de preocupar, porque los mismos preguntas pueden salir de cuestionarios pasados. Por ejemplo, ahora se enfatiza que más se repase el cuestionario del año 2024, del año 2023, que fue el último que salió, porque pueden salir preguntas recicladas. La temática del examen CASES básicamente es la siguiente: cada año se van actualizando las preguntas, pero dentro de ese mismo año las preguntas se repiten. Es decir, si en el año 2024 salen nuevas preguntas para la corte que se postula en junio, suponiéndolo, ¿no? Esas mismas preguntas de la corte de junio, quizás unas 5, quizás unas 6 y quizás unas 7 preguntas aparecen en la corte de octubre. Puede hacer caso, puede ser y sí, pero las mismas preguntas de octubre no van a aparecer en el año 2025 en la corte de junio. ¿Por qué no va a aparecer? Porque el CASES ha visto que cada año va cambiando su forma de preguntar. Puede incluso poner preguntas nuevas, como lo fue en este año 2025, cuando se dio el examen en mayo.
pero si nosotros nos enfocamos bien en los temas, repasamos lo que tenemos que estudiar, cosas simples, cosas exactas, tratar de tener una forma de estudiar de largo plazo, en las cuales nosotros vayamos estudiando un tema, se lo vuelva a repetir un miércoles, se vuelve a repetir luego un domingo, tratar de tener ese hábito de repetición. Eso estimularía mucho el área cognitiva y te va a facilitar mucho retener información, ¿sí? Continuando con el área de pediatría, en neonatología, ahora último, también hubieron preguntas acerca de recepción del recién nacido, reanimación neonatal básica y avanzada, es una pregunta clásica, asfixia neonatal y enfermedad hipóxico-isquémica, la ictericia, la sepsis, síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido y malformaciones congénitas. Las malformaciones congénitas hacen referencia a lo que es cardiología, ¿sí? Cardiología en la parte neonatológica. Aquí es importante, salieron preguntas en el 2024, 2025 ya no salieron, pero es importante conocer ese tema porque puede volver a aparecer. En el área de pediatría, saber realizar y saber más bien cómo se maneja un RCP básico y avanzado, aprender de convulsión febril, maltrato infantil y abuso sexual. También sale una pregunta relacionada también al área de bioética acerca de ese tema. Exantemas virales, saber muy bien lo que es saber diferenciar varicela, rubiola, rociola, eritema infeccioso, sarampión, escarlatina, cómo establecer diagnóstico diferencial para no confundirnos. Infecciones respiratorias agudas altas, también soplos cardíacos, infecciones respiratorias agudas, enfermedad diarreica aguda. También tenemos crisis comiciales, estatus epilépticos e infecciones del sistema nervioso, tanto encefalitis como meningitis. Importante saber diferenciar. En ginecología, lo que más se enfatiza el caso en preguntar es amenorrea primaria y secundaria, diagnóstico y manejo de leucorrea, diferenciar qué manejo tú das en cándida, en tricomonas y en vaginosis, tanto manejo de qué fármaco tú le das, no preguntan dosis, y saber identificar en qué diagnóstico estás tú estableciendo en un cuadro clínico. Síndrome de ovario poliquístico también han preguntado tratamiento y el tema de planificación familiar. No se ha visto ahora último, pero sí ha salido en bancos de preguntas anteriores. Saber diferenciar cuando se da, por ejemplo, un parche transdérmico, cuando se da el dispositivo intradérmico, ¿no? En qué caso se desaconseja establecer un DIU de cobre o establecer un DIU hormonal, ¿no? Hay que saber diferenciar cuándo dar uno y cuándo dar el otro. Obstetricia, en cuanto a aborto, es lo que más se llega a ver también en atención primaria, por eso siempre lo preguntan. Hemorragia, tanto el primer, segundo y tercer trimestre. Diagnóstico del embarazo y recomendaciones iniciales. Y también lo que es muy importante, control prenatal. Han preguntado cuántos controles, cuántos controles prenatales debe tener una embarazada de tantas semanas de gestación. Hay que saber cada cuánto se da ciertos controles, después de qué semanas se da otros controles, y así vamos a tener un total de los controles que debería tener una paciente gestante. El síndrome de Gel, muy importante también. Amenaza de parto pretérmino, modulación pulmonar, enfermedad hemolítica por incompatibilidad ABO, algo muy frecuente también verlo en los hospitales, ustedes seguramente lo habrán visto en el internado. Rotura prematura de membranas, qué manejo le das, qué tratamiento le das, y diabetes mellitus gestacional. Esos son los temas que más se va a ver. También se podría considerar la prevención de enfermedad por incompatibilidad RH, que iría también de la mano con el ABO. Puede ser que también se lo presenten de esa manera, ¿no? En cuanto a sufrimiento fetal agudo y monitoreo fetal, últimamente no han salido preguntas, pero sí hay en bancos anteriores. Se podría considerar aprendérselas, pero no como algo de alta prioridad, pero sí dentro de las que debería saberse, ¿no? Cirugía general, lo que siempre pregunta es principios básicos y cicatrización de heridas. Se va ahí el manejo de las heridas, herida limpia, herida sucia, herida contaminada.
no saber diferenciar en cada caso clínico. Las quemaduras considero yo que es importante, aunque no ha aparecido tantas preguntas relacionadas a ese tema. Manejo de trauma de tórax cerrado, manejo de trauma de tórax abierto, evaluación y manejo de trauma abdominal, trauma raquimedular y trauma cráneoencefálico, y obviamente preguntas en relación a patología biliar. En el último examen, que fue en el 2025, en mayo salieron, en mayo de 2025 y en octubre del año 2024 salió una pregunta acerca de, te daban una imagen donde tú veías la vesícula y te preguntaban, por ejemplo, qué tú ves en la vesícula. Ahí la respuesta era que se ven cálculos biliares, ¿no? Con sombra acústica, ¿no? Vamos a ver también abdomen agudo, lo que es apendicitis. Y ahora último, muchas preguntas acerca de patología no rectal. Saber diferenciar entre hemorroides, fístulas y fisuras. Importante. En oftalmología deben saberse lo básico: miopía, hipermetropía, astigmatismo, presbicia, y evaluación inicial y definición de estrabismo. Eso también se ha visto. Hay preguntas anteriores que han sacado, por ejemplo, de blefaritis, orzuelo, chalación. Ahora último no se ha visto, pero sí hay también preguntas acerca de eso. En otorrino, aprender a dar manejo a una amigdalitis, aprender a manejar epistaxis, cuando se hace un taponamiento, por ejemplo, nasal anterior, cuando se hace un taponamiento nasal posterior, cuando se hace lo uno, cuando se hace lo otro. Otitis externa, otitis media aguda, saber dar tratamiento, saber identificar cuando hay un abombamiento de la membrana, ¿no? En traumatología no se ha visto, la verdad, preguntas relacionadas a traumatología. Quizás puedan salir preguntas en acorde a luxaciones en general, como está en el primer tema de ahí. Síndrome túnel carpiano, considero que debe ser importante saberlo distinguir de una tenosinovitis de Quervain. En relación a las demás, no se ha visto. En urología, hiperplasia prostática benigna, algo que si hay preguntas, no se ha visto lo último. Torsión testicular, varicocele, hidrocele y uretitis y epididimitis. Bien. En relación a psicología, se da prevención, se plantea que se conozca mucho lo que es en relación al intento de suicidio. Lo que más se enfatiza en ese aspecto es en eso, el intento de suicidio. Se debe clasificarlo y qué grado tú le das de intento de suicidio, básicamente. Eso es en el área de salud mental. También podemos ver que, por ejemplo, se da el tratamiento de ansiedad, a también saber diferenciar qué conducta alimentaria tiene un paciente, si es anorexia o bulimia, y también se ha visto preguntas de delirium en relación a Alzheimer, sea vascular o sea multicausal. Sí, eso es importante. En relación a salud pública, ya como último tema, encontramos los niveles de prevención, aprenderse muy bien el maíz, y por ejemplo saber también qué prestación de servicios se le da, manejo historia clínica, ficha familiar, visita domiciliaria, cuántas visitas domiciliarias se hacen, a qué grupo se da la atención, componente de atención y de gestión, el ASIS. También se ha visto la última pregunta acerca de eso. No se preocupen, nosotros vamos a tratar de dar el material que se debe saber para que ustedes se enfoquen simplemente en estudiar lo que se les va a dar en las clases. Esperemos que próximamente se puedan realizar en vivos y por lo tanto todos se puedan beneficiar de una clase. También se puede observar que hay medidas epidemiológicas. Se ha visto que, por ejemplo, dan datos de casos clínicos donde te dan y te piden calcular, por ejemplo, la mortalidad, ¿sí? Y también, por ejemplo, en lo que es investigación en salud, se ha visto que te dan tablas, te dan gráficos y te dice, a ver, que usted calcule la estadística de tanto, y te piden a ti mostrar que ustedes ven gráficos en las preguntas. Entonces, eso en relación a lo que es bioestadística, ¿sí? Control de tuberculosis, reducción de la mortalidad materna y neonatal. Preguntas que aparecen. Y por último, bioética.
En bioética es primordial que ustedes se manejen al revés y al derecho estos temas. Definición de ética, moral, deontología, principios bioética, dilemas bioéticos, relación médico-paciente y ética en la investigación en seres humanos. No son temas complejos. Si estudian de la información correcta van a ver lo que es fácil. No es un tema que realmente lo vean complicado. Yo recomiendo que ustedes se preparen para el CASES mínimo unos 3 meses. Sería lo ideal que ustedes estén a tiempo completo estudiando unas 8 horas al día, descansando obviamente, relajándose, pero estudiando conscientemente. El mejor método para poder estudiar es la repetición espaciada, como les mencionaba. Estudiar un lunes un tema, volver a recordar un miércoles, volver a recordar un viernes. Si la primera vez ustedes no lo recuerdan, no se preocupen, vuelvan a repetir el miércoles, vuelvan a repetir el jueves, y con el tiempo esa información se va almacenando en su cerebro y va a ser mucho más fácil recordarlo el día del examen. Como consejo, siempre les recomiendo que antes del examen descansen y no se saturen mucho de información. Traten de descansar lo más que puedan. También es importante y muy primordial, considero yo, la realización de los bancos de preguntas. El curso que estará próximo a realizarse, si os permite, el siguiente año, vamos a tener, por ejemplo, de cada tema, de cada área, por ejemplo, de bioética, vamos a tener preguntas solamente de lo que es definiciones de ética y moral. Preguntas solamente, por ejemplo, de bioética y su relación con la atención en salud. Preguntas, por ejemplo, de relación médico-paciente, para que ustedes vayan entrenando, vayan viendo todas las preguntas que han aparecido en exámenes anteriores, en bancos anteriores, y se familiaricen en cómo el CASES evalúa, ¿sí? Por el momento eso es todo. Si les gustó este contenido, por favor compártalo. Estas son las redes en las cuales ustedes pueden encontrar, y agradecido por ver este video. Espero que les haya sido de mucha ayuda y de su agrado.